llevando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Oh, gratitud, postrados adorarle, oír de lo alto la voz angelical. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime, y en su nombre la opresión cesará. Gozosos
Pues todos a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado al hombre ofreciendo eterna salvación. Santo Mesías, el Verbo manado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo, venid y adoremos a Cristo el Hola, es un gusto poder estar contigo nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y el día de hoy te deseo una feliz Navidad. Espero que hayas pasado un hermoso tiempo con tu familia, que hayas disfrutado de seguro esos platos deliciosos que típicamente se comen en esta época. A la vez, pues también poder celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, que es la razón por la cual nosotros realmente celebramos, ¿no? La llegada de Jesús a este mundo hace más de 2000 años, en una época como esta, la Navidad. Así que donde estás, te deseo una feliz Navidad. Espero que de nuevo hayas tenido un hermoso tiempo con alguien querido a tu alrededor y que el día de hoy estemos juntos, conectados, aprendiendo de la palabra de Dios en donde estamos. Y estamos terminando una serie titulada La Llegada, hablando obviamente de la llegada de Jesús, ¿no? La llegada en esta época navideña que ha sido muy especial. Y cómo realmente en la vida de muchas personas hace más de 2000 años la llegada de Jesús transformó sus vidas, cómo impactó sus vidas. Y la verdad es que continúa haciendo lo mismo el día de hoy. Jesús continúa impactando y transformando vidas. Y la primera semana hablamos un poquito en la historia de María y cómo la llegada de Jesús quizá fue un poco inoportuna, ¿no? Interrumpió esos planes que ella tenía, pero a la vez Dios la retó para que a través de quizás esos cambios y en tu vida quizás has experimentado algunas cosas que han cambiado quizás tus planes y que Dios está llevando o permitiendo en tu vida con un propósito.
Él desea que lo alabemos y que le adoremos, ¿no? Y que confiemos en Él en medio de esa situación, como lo hizo María. La segunda semana hablamos un poquito también de cómo Dios transformó la vida de una pareja que ya veía algo imposible en sus vidas que fuera a suceder. Zacarías y Elizabeth era una pareja que deseaban y anhelaban un hijo, y vemos cómo Dios permitió que en la llegada de Jesús también ellos pudieran experimentar la llegada de un hijo propio, ¿no? Y cómo eso cambió sus vidas. Y aprendimos que en medio de esa espera, cuando Dios nos promete algo y promete algo en tu vida, como lo hizo en sus vidas, ¿no? Que podemos hacerles preguntas a Dios, podemos preguntarle a Él, podemos llevar nuestras dudas a Él, que podamos confiar en Él a pesar de que las cosas se ven imposibles en nuestra vida, ¿no? Como lo veíamos en la vida de esta pareja, ¿no? Ellos veían el tener un hijo algo extremadamente imposible, ya eran ancianos, lo más seguro, por mucho tiempo habían recurrido a cantidad de recursos para tratar de buscar ese hijo anhelado. Mas sin embargo, en su vejez es cuando Dios se los provee, algo que se veía imposible, ¿no? Que una mujer ya en su edad anciana quedara embarazada. Al igual que con María, que una mujer virgen quedara embarazada. Vemos cómo Dios es el Dios de los imposibles. Y Él nos habló y nos retó a creer en Él. La semana pasada hablamos también un poco de cómo Dios transformó la vida de un grupo de personas, de pastores, que de alguna manera ellos se sentían quizás que no tenían valor, se sentían rechazados, distantes, no solamente de las demás personas, pero aún de Dios mismo, ¿no? El no poder tener una relación cercana, puesto que ellos eran personas que, debido a que cuidaban de las ovejas y andaban de un lugar a otro lugar, no tenían un lugar propio, eran nómadas que no se establecían en ningún lugar, no les permitía adorar como la ley lo exigía, y de alguna manera vemos cómo Dios les fortaleció, cómo fortaleció su fe y su confianza en ellos, pues fue a ellos, a los primeros, a los que Dios envió la noticia a través de un ángel de que Jesús y el Salvador ya había nacido y estaba cerca de donde ellos estaban. Y vemos que esa noticia tremenda fue comunicada a ese grupo de personas, que quizás como ellos el día de hoy tú te puedes sentir igual, ¿no? Quizás te puedes sentir distante, rechazados, pero vemos que Dios es fiel y vemos que Dios tiene todo bajo control, que Él es ese buen pastor que va tras cada una de sus ovejas. Cada uno de nosotros en algún momento hemos podido experimentar cómo Dios hace una obra transformadora en nuestras vidas porque Él nos ama y nos demostró ese amor al punto que envió a Jesús, ¿no? A morir por nosotros. Y sabes, el día de hoy vamos a terminar esta serie hablando de la vida de Simeón, otro hombre también temeroso de Dios, que Dios hace una promesa en su vida y pasa un tiempo, y no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero pasa un tiempo en el cual Simeón está esperando esa promesa de parte de Dios. Y era precisamente la llegada de Jesús el Salvador. Y él estaba esperando y Dios le había hecho una promesa que él no iba a morir hasta que eso no sucediera. Así que vamos a leer la historia en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 32, y así dice la palabra de Dios. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que, cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como lo exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Y nos damos cuenta entonces aquí en esta historia de cómo Dios cumple una promesa en la vida de Simeón. Le había hecho a él la promesa de que él no iba a morir hasta que no viera a ese Salvador nacer en este mundo, a ese Mesías. Y transformó sus vidas, y hubo algo ahí que mencionó el pasaje que vamos a poder aprender nosotros hoy en nuestras vidas y que Dios va a revelar
porque realmente es importante en la manera en la que nosotros esperamos esa promesa de parte de Dios y esperamos de alguna manera esa llegada de su promesa o esa llegada de lo que anticipamos de parte de Dios. Y Simeón, de nuevo vemos que dice la palabra que era un hombre justo, que era devoto, o sea, era respetado, y el término devoto, la definición dice que es alguien dedicado con fervor a obras de piedad y religión, o es también afecto aficionado a alguien. Y bueno, no es que seamos aficionados, pero tiene ese sentimiento de realmente querer servir a Dios, ¿no? De poder trabajar en la obra de Dios. Y vemos que entonces Simeón era una persona que su vida estaba devota, que él se dedicaba al servicio de Dios, tenía el temor de Dios. Y vemos que Dios entonces le reveló a él y le dijo que él no iba a morir hasta que el Salvador naciera, hasta que ese Salvador y ese Mesías que tanto esperaban llegara a este mundo. Entonces, sin duda alguna, Simeón era alguien que Dios consideró para hacerle esa promesa. Era alguien que quizás tenía una vida ejemplar y que el día de hoy nosotros vamos a aprender de su vida y vamos a ver áreas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida para que, al igual que él, en la espera de esa promesa, en la espera de esa llegada que tanto anticipamos, de esa respuesta de parte de Dios a un área en tu vida que quizás él te ha dado, cómo nosotros podemos realmente esperar y de alguna manera perseverar en nuestra relación con Dios de la manera que Simeón lo hizo. Y lo primero que podemos aprender, como lo hizo él, es que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Debemos de asegurarnos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y more en nuestra vida. Lucas 2:25 de nuevo dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, como lo dijimos al principio, dice era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nos damos nuevamente cuenta de la importancia que el Espíritu Santo tiene y estar y vivir en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Y vemos que él esperaba con anhelo esa llegada del Mesías. Y yo creo que nosotros de alguna manera estamos también esperando con anhelo algo de parte de Dios en esta temporada, ¿no? Y es importante que de alguna manera entendamos la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento el Espíritu de Dios desciende y mora en nosotros. Es cuando el Espíritu de Dios entonces llena nuestro corazón y llena nuestra vida. Romanos 8:16 dice: pues su Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios entonces se une en nuestro corazón y se une a nuestro espíritu y confirma que entonces somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios entonces viene a morar en nosotros, como lo dice Hechos 4:31. Después de esta oración, dice, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y aquí fue cuando por primera vez el Espíritu de Dios descendió en la vida de sus seguidores, en la vida de los apóstoles. Y dice que entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios mora en tu corazón y tú confiesas que Cristo es tu Salvador y viene a morar en ti, estás lleno del Espíritu de Dios. Entonces vemos la importancia en el momento que esperamos y anticipamos algo de parte de Dios. Nuestra postura, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Número 2, debemos de estar caminando en el Espíritu. Entonces, estamos llenos del Espíritu Santo, pero también debemos de caminar en sintonía con el Espíritu Santo. Debemos de hacer una vida que hacemos todos los días en sintonía con el Espíritu Santo. El versículo 26, continuamos leyendo, dice: y le había revelado, hablando del Espíritu Santo, le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor, el Espíritu de Dios, ¿no? Dios le había mencionado a él que no iba a morir sin antes ver el Mesías del Señor. Entonces, tenemos que ver y recordar que solamente aquellos que caminan en el Espíritu, que caminan juntamente con el Espíritu de Dios, pueden recibir ese tipo de conocimiento, pueden estar atentos a esas palabras y esos susurros que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida.
cuando el Espíritu de Dios mora en ti. Si no está el Espíritu de Dios en ti, si no estás lleno de ese Espíritu de Dios en ti, entonces no vas a poder caminar con el Espíritu. Es importante que entendamos esa parte primero, y lo hace constantemente. No es que lo hace una sola vez y luego pasan días y meses o años sin que te dé nuevamente dirección. Él está constantemente hablando en nuestra vida. Ahora, ¿qué quiere decir entonces caminar en el Espíritu? ¿Qué significa eso? De alguna manera significa poner atención a lo que el Espíritu de Dios te está diciendo, lo que te está poniendo en tu corazón, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento hemos podido oír, y quizá no es algo audible, pero sí es ese sentimiento en nuestro corazón de algo en particular que es hecho o que es realmente brota del Espíritu de Dios. Gálatas 5:16 dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces vemos lo importante que es ser guiados por el Espíritu de Dios, poder caminar con el Espíritu de Dios, porque de alguna manera eso va a evitar que seamos impulsados o que nuestros impulsos naturales nos dirijan. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por esos impulsos humanos, ¿no? Que en algún momento son no correctos, ¿no? Esos sentimientos impulsivos. Yo sé que muchas veces a mí me ha pasado que he tenido en algún momento situaciones imprudentes, que me dejo llevar por mis impulsos, porque quizás estoy manejando y alguien trata de meterse en medio de mí cuando no debe, y hace que quizás yo acelere más y me hace hacer algo que es imprudente, ¿no? Y eso es dejarme llevar por el impulso natural. También yo sé que muchos quizás de nosotros a veces, porque estamos apurados para hacer cierta diligencia, tendemos a no obedecer la línea o la fila que está hecha y tratamos de adelantarnos en medio de otras personas. Entonces nos damos cuenta de la importancia que es el poder caminar con el Espíritu de Dios, el poder ser guiados por el Espíritu de Dios, porque si no, entonces vamos a ser guiados por esos impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa y que de alguna manera nos van a hacer actuar de una manera no correcta. ¿Cómo es que sabemos entonces que caminamos con el Espíritu de Dios o que caminamos en el Espíritu? Fíjate lo que dice Gálatas 5:22 al 23. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Dice, no existen leyes contra estas cosas. Entonces, es obvio y nos damos cuenta que cuando nosotros caminamos con el Espíritu de Dios, el fruto que nuestra vida va a producir va a ser una o si no todas de estos atributos, ¿no? De alegría, de paz, de paciencia, de humildad, especialmente control propio. Cuando caminamos con el Espíritu de Dios, no nos dejamos impulsar o no somos impulsivos por esos sentimientos humanos, pero somos controlados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando manifestamos estas características, estamos caminando en el Espíritu. Y Simeón, sin duda alguna, él era un hombre devoto que temía a Dios y caminaba con el temor de Dios. Era alguien que el día de hoy nosotros podemos aprender de él durante la espera a esa promesa hecha por Dios, a esa llegada, y tenemos cierta anticipación a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Nosotros podemos perseverar y tener una vida ejemplar, al igual que Simeón, si somos llenos del Espíritu Santo, número 2, y caminamos en el Espíritu, y número 3, si somos guiados por el Espíritu Santo. Y sé que lo mencioné al principio, ¿no? Caminar con el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. El versículo 27 de Lucas 2 nos afirma eso. Dice, ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como lo exigía la ley, Simeón estaba allí. Nos damos cuenta que el Espíritu de Dios guió a Simeón al templo. Lo llevó precisamente a ese lugar en el momento preciso. Y sabes, Dios continúa haciendo lo mismo en nuestra vida el día de hoy. El Espíritu Santo de Dios nos guía y nos lleva a lugares precisos, en tiempos precisos. Y si te hago la pregunta, ¿te ha pasado eso antes que sientes que Dios está hablando a tu corazón, o está ese sentimiento de quizás llamar o de ir o estar, y luego te das cuenta de wow, lo impactante que fue
haber estado o llamado o respondido a ese sentimiento, a esa voz que Dios te estaba dando? Estoy seguro que sí. Es el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es otra evidencia de los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo puede guiar a los hijos de Dios, ese Espíritu Santo de Dios. Entonces los hijos de Dios podemos ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y debemos aprender a ser guiados por Él. Debemos aprender a responder y ser obedientes. No creo que no es algo que naturalmente va a suceder, pero que de alguna manera Dios va a obrar en nuestras vidas y debemos aprender a oír su voz. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es ser guiados por el Espíritu Santo para poder vivir una vida ejemplar en la espera a esa respuesta o a ese plan o a esa promesa de parte de Dios. Y eso que Dios te ha hablado en tu vida. Entonces debemos de ser obedientes a su palabra. Y de alguna manera nos damos cuenta que la palabra de Dios es clave para oír la voz de Dios. Salmos 119, 105 nos dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces nos damos cuenta de nuevo que la Biblia es sumamente importante para poder ser guiados por el Espíritu Santo, para oír la voz de Dios. La palabra es esa guía a nuestro caminar, es esa luz en nuestros pies. Entonces quisiera hacerte esta pregunta el día de hoy. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? ¿Qué es eso que estás esperando o anhelando? ¿Una promesa, un plan, un propósito, una respuesta ante una necesidad de salud? No sé qué exactamente pueda ser eso que estamos esperando de Dios, pero ¿cómo es que estamos esperando? ¿De qué manera? ¿Es nuestra vida una vida ejemplar? ¿Una vida que refleja una relación íntima con Dios? ¿O estamos siendo guiados por impulsos de la naturaleza, por impulsos humanos y pecaminosos, y que de alguna manera no estamos reflejando ese amor de Dios durante esa espera? Debemos de recordar que al igual que Simeón, debemos de tener una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Debemos de tener control y caminar con el Espíritu de Dios. Y debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese Espíritu que de alguna manera es como ese coach, ¿no? en cualquier equipo de deportes, ¿no? Es ese coach que dirige a las personas. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:7 nos dice, ustedes estaban corriendo bien. Dice, y aquí hace esta pregunta, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que a veces entonces interrumpe que sigamos esa voz del Espíritu Santo de Dios? Como a veces pasa en un equipo, ¿no? Que no escuchan la voz de un coach, de un dirigente, de un técnico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es de alguna manera el que interrumpe o estorba o se mete en el camino para que no oigamos esa voz? Y naturalmente sabemos que va a ser el diablo. El diablo va a tratar de que nosotros oigamos claramente la palabra de Dios para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces va a obrar a través de nuestras debilidades, de esas áreas que naturalmente quizás somos dados e impulsivos, y va a tratar de usarlas al máximo para que no oigamos al Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo nos recuerda y nos revela cuáles son esas debilidades, nos revela que no son áreas fuertes en nuestras vidas y debemos de estar atentos. ¿Sabes? Yo creo que el día de hoy el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón y quizá te está revelando áreas que debes de someter al Espíritu Santo de Dios y debes de dejarla ante sus pies para que Él te fortalezca en medio de la espera. ¿Qué es lo que te está diciendo el Espíritu Santo el día de hoy? ¿Qué es lo que está poniendo o hablando a tu corazón? Quizá te puede estar mostrando alguna debilidad, pero también a la vez puede estarte mostrando algo que es una fortaleza, algo que Él desea usar en tu vida el día de hoy. Hay áreas que necesitas someter delante de Dios el día de hoy y responder. Quiero que pensemos, al finalizar en esta serie el día de hoy que estamos terminando, quiero que pensemos en el hecho de que la llegada
de Jesús hace más de 2000 años transformó no solamente la vida de esas personas que pudieron experimentarlo físicamente, pero que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. Él desea transformar nuestras vidas a través de Jesucristo, a través de ese Salvador, el Mesías, y Él desea que confiemos en Él, que nuestra confianza y nuestra fe en Él se fortalezca, a pesar de que a veces puede ser algo quizá inesperado o inoportuno, o que lo vemos como algo que interrumpe nuestros planes, pero que Él está guiando nuestras vidas y desea renovar nuestras fuerzas, renovar nuestra fe, especialmente que podamos vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios, que podamos vivir siendo guiados a través de su palabra y durante la espera poder confiar plenamente en Él. Así que el día de hoy, en esta Navidad, en esta época especial en la cual quizás hemos experimentado una bendición de parte de Dios, hemos experimentado esa llegada, esa respuesta anticipada, o si aún estamos en la espera de esa respuesta de parte de Dios, mi anhelo y mi deseo es que podamos tener esa postura en nuestro corazón de poder realmente confiar en Él plenamente, de ser obedientes a Él en lo que nos está llamando a hacer, y que recordemos que Él es un Dios que nunca falla y que nunca llega tarde. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Padre, yo te pido que el día de hoy, en la cual estamos celebrando la llegada de Jesús hace más de 2000 años, es su nacimiento aquí en esta tierra y cómo eso impactó la vida de miles y miles y millones de personas desde entonces, Señor, y que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. Que podamos recordar, Señor, quién eres tú, que podamos tener una vida ejemplar, una vida que refleja una relación íntima contigo porque estamos llenos de tu Espíritu, porque estamos caminando juntamente con tu Espíritu y siendo guiados por tu Espíritu Santo, Padre, porque sabemos de que tú lo conoces todo, tú conoces el principio y el fin, tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros, Señor, y mi deseo es que podamos estar todos atentos a tu voz y que ahora que estamos a punto de empezar, a días de empezar un nuevo año, Señor, que podamos realmente estar aún más atentos a tu voz, más atentos a tu llamado, atentos a tu Espíritu Santo y en la manera que Él desea guiarnos en la vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la llegada de Jesús a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amiga, quiero que recuerdes que Dios es grande y maravilloso, pero que tenemos una lucha y que es una lucha real, es espiritual y es este enemigo que desea evitar de que estemos atentos a la dirección y a la guía del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero recuerda que Dios te ama, que Él envió a su Hijo a morir por ti y que desea una relación íntima contigo y guiarte paso a paso en la vida. Lo único que tenemos que hacer es recordar que Él nos sostiene en su mano en cada paso que damos y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.